Cuando bajaron las reservas internacionales de 15.000 millones de dólares del 2014 a 3.500 millones de dólares ahora, ¿qué tuvieron que ver los analistas económicos? Nada, ni se enteraron. Se gastó esa plata más allá de la lengua que tengan uno los analistas económicos. Cuando las reservas en divisas del año pasado de 600 y poco bajaron a 372, es una acción absolutamente irresponsabilidad del gobierno, ¿no? Cuando el sector hidrocarburos se achicó y es la causa del déficit público que tenemos ahorita de producir 40.000 millones de metros cúbicos día a algo como 38 millones de metros cúbicos por día. Eso lo hicieron los analistas, no, lo hizo el Estado, lo hizo el gobierno. Cuando tú tienes reservas internacionales tan bajas, no es responsabilidad pues de los mensajeros, no es responsabilidad de la prensa, no es responsabilidad de los analistas económicos o los opinadores, como los llaman, ¿no? Porque, bueno, nosotros lo que estamos diciendo, un poco de aritmética, 3.500 millones de dólares es menor que 15.000, sí, y comentamos eso. 372 es menor que 600, sí, y comentamos eso. Tenemos un déficit público de 7.2% del PIB, sí, y eso lo comentamos y damos nuestra opinión. Entonces, yo creo que no es correcto ni ético decir que culpar de los problemas de la gestión de política económica del gobierno de hace muchos años a los analistas. Y también muestra algo que a mí me preocupa enormemente. ¿Será que los 4 gatos analistas que existen en diferentes áreas tienen mayor credibilidad que el equipo económico, los ministros, los viceministros, toda la fuerza del aparato burocrático estatal en comunicación, las centenas de guerreros digitales, y de repente los 4 gatos pueden hacer todas estas cosas? Claro que no, ¿verdad? Creo que es una tentativa de no querer reconocer que el problema es mucho más profundo, que las expectativas de los agentes económicos, personas y empresas, se forman de una manera muy compleja. Y si me permite, puedo aquí una digresión conceptual. Las expectativas de las personas, hay 2 tipos de expectativas: las expectativas racionales, ¿ya?, y las expectativas adaptativas. Estas últimas se forman de la siguiente manera: los agentes económicos miran al pasado de las variables, la inflación, el tipo de cambio, el crecimiento, y dicen, bueno, a ver qué ha pasado el año pasado en términos de inflación, ha sido muy baja, y por lo tanto, con esa información toman una decisión adelante, ¿no es cierto? Por otra parte, los agentes económicos pueden tener expectativas que se llaman racionales, saben leer el entorno macroeconómico, entienden, ¿no es cierto?, lo que pasa con la política fiscal, la política monetaria, saben el tamaño del déficit público, se preocupan por el tema de la deuda externa, de manera intuitiva probablemente, ¿no es cierto?, pero la conocen. Entonces, suponer que esto es una conspireta de analistas es una subestimación enorme de la gente, que es mucho más inteligente que eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que los problemas están básicamente que las expectativas adaptativas y las expectativas racionales de los agentes económicos en los últimos años han tenido señales de política económica, señales de reputación, señales de credibilidad de parte del gobierno que han sido de alguna manera interpretadas de otra manera. No nos olvidemos que hemos tenido nosotros desde el 85, cuando tenemos la estabilidad, 3 regímenes cambiarios. Después de la estabilización vino el tipo de cambio flexible sucio. La oferta y demanda determinaba el precio del dólar en Bolivia y el Banco Central intervenía para que las fluctuaciones del dólar no sean muy altas, a través del bolsín, que se llamaba. Eso se llama intervención sucia, ¿no es cierto?, o tipo de cambio sucio. Las intervenciones son para que no fluctúen mucho las divisas. Después pasamos allá por el 1987, más o menos hasta el 2008, a un concepto de régimen cambiario que se llama crawling peg, que es tipo de cambio deslizante. En ese caso, el Banco Central anuncia cada semana, cada 10 días, un punto para arriba, un punto para abajo, el tipo de cambio se va moviendo así poco a poco. Y eso ancla las expectativas. La gente, a ver, ¿cómo funciona?
ve que eso siempre es así, no hay grandes cambios y entiendes. Además, mira hacia atrás, dice, hay reservas, no hay ningún problema. Eso duró hasta el 2008, 2009 y a partir del 2010, 2011 encontramos el tipo de cambio fijo que dura hasta ahora de 6.86 para la compra y 6.96 para la venta. Entonces, ese tipo de cambio fue anclado, las expectativas de las personas, esta parte psicológica del entendimiento del funcionamiento de la economía, fue anclada por ese tipo de cambio con un respaldo de 15.000 millones de dólares de las reservas internacionales. Entonces, por supuesto que los agentes económicos miraban atrás, 15.000, no pasa nada, hacia adelante va a estar igual. Pasaban unos años, miraban atrás, 10.000 millones de dólares, pucha, todo está bien, no pasa nada. Entonces, las expectativas adaptativas, ¿no es cierto?, comienzan a preocuparse porque otra vez miran atrás, resulta que ahora hay 5.000. Otra vez miran atrás y ahora resulta que solo hay 3.500. Esas expectativas, por decisiones de esos gastos, esas inversiones que hicieron las reservas internacionales, fueron cambiando. En segundo lugar están las expectativas racionales. Los agentes económicos, las personas, no de manera conceptual como los economistas, pero de manera intuitiva, saben leer el entorno macroeconómico. Saben que 372 es menor que 600. Saben que 3.500 es menor que 15.000, ¿no es cierto? Entonces, saben leer los indicadores de contexto, la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, entienden. Entonces, si encima de mirar atrás y cada vez hay menos dólares, el gobierno lanza políticas económicas donde les grita y dice no hay reservas, veamos cuáles fueron, ¿no es cierto? Eso alimenta las expectativas. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno dice, ¿saben qué? Voy a hacer traer los dólares que tienen las empresas públicas que estaban afuera y las vamos a poner para reservas. Ok, escucha, entonces faltan reservas, sí faltan reservas. Voy a remunerar las remesas internacionales. Ok, ¿para qué? Para traer los más de 1.600 o 1.500 millones de dólares que hay de las remesas para las reservas, faltan reservas, ¿no ve? Después dice, voy a hacer una ley del oro que me permita comprar y vender para reforzar mis reservas, ¿no? Y después agarra un tipo de cambio flexible y preferencial en realidad tipo de cambio preferencial para los exportadores. Entonces, desde el Estado, desde la decisión de los que toman política económica, el gobierno lanza señales clarísimas, ¿no?, de recomposición de reservas. En eso no tocan pito los analistas, simplemente los analistas hacen aritméticas. 372 es menor que 600, ¿no es cierto? Punto. Ahora lo que dijo el ministro es que a pesar de estos ataques especulativos, Gonzalo, el sistema financiero está demostrando su solvencia.